ver esa última señal de degradación. ¡Gilmar!, exclamó Lucía. Hernando ha llegado. A ver, agarra la gallina negra y cortámelo. Vamos a cocinar. Hernando mostró poco entusiasmo. Mamá, ¿no tienes un real, dos? Me he llegado sin blanca. Cuando Lucía sacó unas monedas de su pequeña reserva, las tomó sin decir nada y se fue. En vano le esperaron con el plato de gallina. Regresó el día siguiente más sucio que nunca y oliendo chicha. Se tumbó en los bajos y se durmió antes de que pudieran convencerle que se lave las manos siquiera. Lucía sacó sus últimas buenas telas, las que tenía guardadas para su entierro, y le confeccionó 2 camisas, un calzón y una ropilla. Pero solo sirvieron para que Hernando fuese a pasear o a sentarse en la plaza esperando que alguien viajero, unos vecinos o hasta unos indios que estaban de farra le invitaran. Cuando Lucía rehusó darle más plata, le sacaba de ocultas. Al fin ella se atrevió a pedirle que ayudase en la chacra. Contestó airadamente que él no era un miserable indio para dedicarse a tales vainas. Las únicas veces que dejaba de tomar eran cuando le subía la fiebre de la terciana y tenía que guardar cama tiritando y blasfemando por turnos hasta que le pasaba. Ella le rogaba entonces que dejase la bebida. La bruja me ha hecho para que acabe así. Nos ha quitado todo también. ¿Qué me importa la vida, bruja? Hay mierdas, así que sé. En vano Lucía encomendaba novenas a todos los santos del calendario. Su martirio duró casi 6 años, hasta la fiesta de San Bartolomé del año 1636. En la madrugada del día de fiesta cayó una tempestad. Hernando había dormido de borracho más abajo de la iglesia. Regresó de día cuando Lucía y Gilmar se estaban alistando para ir a la misa, empapado de barro y ya con principios de fiebre. Creyendo que no era más que otro ataque de terciana y que más bien le tendrían a salvo durante los demás días de fiesta, le dejaron en cama. Cuando volvieron después de la procesión le encontraron delirando. Murió a los 3 días. Lucía fue donde el hijo de su antiguo patrón para pedir que le diese a lo menos un ataúd para el entierro. Lloró cuando él ofreció pagar no solo eso y la mortaja, sino unas misas también. Hernando había tomado todo el capital de la panadería y lo poco que ella y la doncella ganaban lavando con sus manos artríticas apenas cubría los gastos de comida. Lloró más cuando, a los 8 días, el mayordomo de Apapa vino a ofrecerles un puesto como criadas en la casa hacienda. Dijo que se aburría con las porquerías preparadas por las mitanes y quería alguien que le cocinase limpio. Las dos amarraron sus trapos en unos epis de India, echaron llave a la casa de San Juan y bajaron del pueblo al amanecer. Gilmar nunca regresó. Desde hace tiempo tosía, empezó a botar sangre y antes de la fiesta de la Concepción falleció. La enterraron en el moro donde yacían los colonos de la hacienda sin ataúd ni cura, igual que ellos. Lucía seguía cocinando, aunque la vista le iba fallando cada vez más. Cuando el mayordomo iba con la coca a La Paz, a veces se le acababa el recado y tenía que ir a pedir unos plátanos o gualuces a los colonos. Por caridad le regalaban coquita más. Empezaba a mascar ocultas en el rincón de la cocina y reconoció en su consuelo agridulce la única cosa que le ayudaba a soportar la amargura de sus recuerdos. Ya casi no veía, solo en sus sueños percibía las caras y los paisajes. Una noche soñó que estaba comprando una casa grande de 2 pisos con balcón. Cuando le entregaron la llave, iba a abrir y cerrar las puertas en señal de posesión. Vio adentro una luz como de día y un montón de gente. Allí estaba Pedro, el Pedro esbelto y generoso que le había seducido hace tantos años. Allí estaba su madre con un rosario con Padre Nuestros de oro en su cuello. Allí estaba hasta su padre cuya cara había olvidado hace tanto tiempo que ni siquiera recordó haberle olvidado. Al despertar entendió perfectamente lo que quería decir el sueño. Preparó el almuerzo para los peones, buscó a tientas entre sus trapos hasta encontrar la llave de la casa de San Juan y agarró el bastón sin el cual ya no caminaba. Me voy a Chulamani a despedirme, anunció. En el camino trató de recordar cuántos años pasaron desde la última vez que había subido al pueblo, pero el tiempo se confundió en su mente. Recordaba con más claridad el viaje en mula a La Paz, el bautizo de Hernando en el templo de San Francisco, el día que se despidió de su hijo para que fuese a la escuela. Unos leñeros de Lecasi le encontraron dormitando cerca de la capilla y le ayudaron a llegar hasta el pueblo. El sol de la 1 de la tarde caía sin misericordia sobre los guijarros de la plaza. Se acercó a la iglesia, pero la puerta estaba cerrada.
Lucía fue donde el hijo de su antiguo patrón para pedir que le diese a lo menos un ataúd para el entierro. Lloró cuando él ofreció pagar no solo eso y la mortaja, sino unas misas también. Hernando había tomado todo el capital de la panadería y lo poco que ella y la doncella ganaban lavando con sus manos artríticas apenas cubría los gastos de comida. Lloró más cuando, a los 8 días, el mayordomo de Apapa vino a ofrecerles un puesto como criadas en la casa hacienda. Dijo que se aburría con las porquerías preparadas por las mitanes y quería a alguien que le cocinase limpio. Las dos amarraron sus trapos en unos kepis de India, echaron llave a la casa de San Juan y bajaron del pueblo al amanecer. Guiomar nunca regresó. Desde hace tiempo tosía, empezó a botar sangre y antes de la fiesta de la Concepción falleció. La enterraron en el moro donde yacían los colonos de la hacienda sin ataúd ni cura, igual que ellos. Lucía seguía cocinando, aunque la vista le iba fallando cada vez más. Cuando el mayordomo iba con la coca a La Paz, a veces se le acababa el recado y tenía que ir a pedir unos plátanos o gualuces a los colonos. Por caridad le regalaban coquita más. Empezaba a mascar ocultos en el rincón de la cocina y reconoció en su consuelo agridulce la única cosa que le ayudaba a soportar la amargura de sus recuerdos. Ya casi no veía, solo en sus sueños percibía las caras y los paisajes. Una noche soñó que estaba comprando una casa grande de 2 pisos con balcón. Cuando le entregaron la llave y iba a abrir y cerrar las puertas en señal de posesión, vio adentro una luz como de día y un montón de gente. Allí estaba Pedro, el Pedro esbelto y generoso que le había seducido hace tantos años. Allí estaba su madre con un rosario con Padre Nuestros de oro en su cuello. Allí estaba hasta su padre cuya cara había olvidado hace tanto tiempo que ni siquiera recordó haberle olvidado. Al despertar entendió perfectamente lo que quería decir el sueño. Preparó el almuerzo para los peones, buscó a tientos entre sus trapos hasta encontrar la llave de la casa de San Juan y agarró el bastón sin el cual ya no caminaba. Me voy a Chulimani a despedirme, anunció. En el camino trató de recordar cuántos años pasaron desde la última vez que había subido al pueblo, pero el tiempo se confundió en su mente. Recordaba con más claridad el viaje en mula a La Paz, el bautizo de Hernando en el templo de San Francisco, el día que se despidió de su hijo para que fuese a la escuela. Unos leñeros de Lecasi le encontraron dormitando cerca de la capilla y le ayudaron a llegar hasta el pueblo. El sol de la 1 de la tarde caía sin misericordia sobre los guijarros de la plaza. Se acercó a la iglesia, pero la puerta estaba cerrada. Se arrodilló penosamente en la sombra del atrio y se puso a repetir el credo y luego a rezar por todos sus difuntos. La encontraron allí al caer la tarde, cuando la gente volvía de sus trabajos y los vecinos salieron a tomar aire con la caída del sol. Llamaron al cura para que le diese los santos óleos, pero cuando llegó ya era tarde. La extendieron en la casa de San Juan, cuya llave habían encontrado entre su ropa. ¿Tiene familiares? No tiene, su hijo se ha muerto hace tiempo. En Apapa sabía estar. ¿Cómo ha llegado hasta aquí, pobre taica? Haya sabido pues. ¿Por acaso los de Cienegani? No son nada de ella. Señora era, gallarda, gorda, como el tiempo, ¿no?